No se percibe como que las tensiones políticas, las tensiones postelectorales, las tensiones que nos acompañaron durante las últimas semanas, que fueron muy fuertes, como que han bajado de intensidad. Alguien decía, por favor no se confíe en nadie, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, estamos acostumbrados a eso. Y en el lado periodístico, pues siempre estamos alerta en cuanto a darle seguimiento a los temas y determinar por dónde puede saltar la liebre. Pero en este caso, ya pareciera de algún modo que estamos aterrizando en una temporada un poco más tranquila. Muchas fuentes lo decían. Por favor, déjennos pasar la Navidad tranquilos. Ya mucho, ya fue demasiado. Y la percepción, como les digo, por lo menos la de este fin de semana ya fue como que se habían bajado un poco las tensiones, las mareas, por decirlo así. Pero por otro lado, pues, vienen muchos retos para el país, muchos retos para la administración entrante. En este momento seguramente ya tendrán conformado buena parte del gabinete, el 90%, a lo mejor el 100%. De hecho se había anunciado que el 15% lo iban a tener listo. Ya serán las preguntas correspondientes desde el punto de vista periodístico para ver cómo va eso, cuándo van a presentar el gabinete. Lo van a presentar el mismo 14 de enero. Cómo va todo ese movimiento y también lo que está ocurriendo alrededor del mundo en cuanto a la lectura de Guatemala. Hay diferentes versiones al respecto. Hay quienes creen que esa lectura le ha hecho mucho daño al país y que este daño va a permanecer durante un tiempo y que tendrá que haber primero un cambio de gobierno y después una actitud nueva de las autoridades para que esta imagen de Guatemala vaya mejorando y cambiando, modificándose, digámoslo así. Hay quienes creen que no, hay quienes creen que la verdad es que esto va a costar mucho darle vuelta y que de algún modo vamos a tener que cargar con eso como país durante meses. Bueno, ya veremos. Todo esto depende de muchas cosas, no solo de una. Y por el momento acabamos de escuchar a dos lectores permanentes de la realidad nacional dando sugerencias muy puntuales para que el equipo del presidente electo tome nota. Y en esas estaremos de aquí al 14, si es que no pasa algo diferente, si es que no nos dan nuevas sorpresas. Pero ha habido una serie de noticias que han llamado muchísimo la atención durante los últimos días. Noticias que pasaron incluso hasta por el sentido del humor, noticias que pasaron hasta por alguien podría pensar que fue una burla. Y una de las noticias que, para ser franco, como que, no sé, depende cómo la haya visto la gente. Hay diferentes lecturas, pero una fue la conferencia de prensa que convocó el Tribunal Supremo Electoral. Y, en efecto, la magistrada presidenta del TSE, la actual, la magistrada Blanca Alfaro, mostró un peluche del Grinch y dijo que se lo iba a obsequiar al titular de la FESI, Rafael Curruchiche. Esto para, de alguna manera, darle un poco de sentido o sea, darle más espíritu navideño. Dijo, fue una broma. Algunos la tomaron a mal, otros la tomaron así como, bueno, aquí ya las hostilidades se detuvieron. Bueno, entre otras cosas también dijo la magistrada Alfaro que si se había planteado una solicitud de retiro de inmunidad en su contra, era porque estaba haciendo lo correcto. Cosas como eso ocurrieron la semana pasada, además de la sanción por parte del presidente Alejandro Yamatei del presupuesto para 2024. Así que bueno, hay mucho que decir al respecto todavía y habrá mucho que decir a medida que vayan pasando los días. Tenemos en este momento un día muy frío. Si hablamos de clima, hace frío. Pero en general ya todo el calor de la temporada navideña, en cuanto a las reuniones, en cuanto a los abrazos, en cuanto a los convivios, también ya están caminando por donde debe ser. La gente está saliendo de compras y de alguna manera esta crisis de incertidumbres que hemos vivido desde la pandemia, porque hay que decirlo claro, no es una incertidumbre que haya venido semanas atrás después de la primera vuelta, no, la incertidumbre la teníamos y la vivimos y la sufrimos y la padecimos durante toda la pandemia. Y era ese tipo de incertidumbre que uno no sabía, pero no tenía ni idea de cuándo podía terminar. En el caso del tema electoral, el tema político, pues todo esto se fue agudizando a medida que, primero, todo lo ocurrido previo a las elecciones del 25 de junio. La sorpresa electoral del 25 de junio ya fue acompañada de todos los procesos que conocemos y, bueno, previo a la segunda vuelta hubo, lo decía aquí una fuente días atrás, pues se pronosticaba que no iba a haber segunda vuelta, pero hubo segunda vuelta. Y ahora hay quienes creen, todavía dudan de que pueda haber toma de posesión, hay otros que dicen que ya no, que definitivamente, como decía el doctor Humberto Arias Tejada cuando hacía sus comentarios en el fútbol y ya iban 3-0, decía, este arroz ya se coció. Bueno, en esas estamos, en toma y daca de qué puede ocurrir. Por ahora, lo que sí tenemos claro, como les digo, es que hay que empezar ya indiscutiblemente a hacer programas. Lo hablo desde la perspectiva de primera hora,
tratando de ir visualizando qué va a ocurrirnos el próximo año, cómo puede realmente hacer el próximo gobierno para ir cambiando la imagen que se tiene del funcionariado público y lo que decía también al principio del programa, ir construyendo una esperanza. El país, es evidente, cualquiera lo sabe, no puede resolverse en cuestión de 1, 2, 3 ni 4 años. No, hay problemas aquí que dan para, bueno, un par de generaciones mínimo para que se empiecen a notar los cambios. Pero sí que necesitamos autoridades, gente que se tome muy en serio los proyectos, que tenga visión de país, que logre hacer consensos, que logre hacer una convocatoria amplia y una convocatoria limpia. La negociación como tal, la negociación política sobre la mesa, transparente, es algo deseable, no rechazable ni condenable. La negociación política es parte del juego de cualquier país, de un juego que tiene que llevar a quienes ocupen los puestos a ponerse de acuerdo para así sacar adelante los grandes proyectos de nación. Y hay proyectos acá que están postergados desde hace mucho tiempo. Uno de ellos que es vergonzoso, que es terrible, es que la mitad de los niños, digamos, menos, un par de puntos menos, pero en general prácticamente el 50% de los niños sean condenados por la desnutrición crónica. Y eso es algo que tendríamos que tomar muy en serio, no solo las autoridades, no solo los que hacen política, sino en general los ciudadanos como tales, porque eso no nos permite como país avanzar lo que quisiéramos. Y tendríamos que, por supuesto, evitar despilfarros en el Estado y tratar de ir controlando la corrupción que le hace un enorme daño al país. ¿Y por qué le hace un enorme daño al país? Un daño transversal al país. Porque, bueno, si algo necesitamos en Guatemala es inversión para que la gente pueda salir adelante. Y, bueno, un ejemplo, la gente cuando ve que no puede salir adelante, que así se va y va a buscar la esperanza a otro lado. Y esa esperanza que va a buscar a otro lado, la envía en forma de remesa. Este año estamos hablando de 20,000 millones de dólares. Le preguntaba hoy al presidente del Banco de Guatemala, ¿cómo sería la economía? ¿Cómo sería el país sin esas remesas? Y claro, la respuesta es obvia, es muy, muy complicado todo esto. Pues bueno, hoy esta charla creo que vale la pena sacar algunas conclusiones de lo que han dicho. Por un lado, un diputado electo que ya fue ministro de Finanzas, me refiero a Julio Héctor Estrada, y también a un experto en los temas de presupuesto, me refiero a Ricardo Barrientos, que también ya ocupó el viceministerio de la cartera del Tesoro. Se van juntando ahí los conceptos, uno puede darse cuenta de que son muy claros en muchas cosas. Exigir a las municipalidades en cuestión de 2 años su asignación creció alrededor del 30%. Sí que sí, hay que organizarse para eso, entender cuáles son las prioridades, estructurarlas para que así de pronto esas asignaciones que crecieron no se diluyan en algo que no les sirva a la gente, porque eso es una triste. Vale la pena decir que hay que estar muy, pero muy alerta, porque la delincuencia normalmente crece, normalmente hay más asaltos. Y hay maneras de prevenir. Hay algunas veces en que uno es víctima de la delincuencia porque no, digamos, iba en la ruta y se encontró con el delincuente y bueno, así sucede. Pero hay veces que se puede ser preventivo. Y hay una serie de secretos que hay por ahí como para tomar en cuenta. Y mucha gente lo entiende así y prefiere prevenir. No portar mucho efectivo. Es una manera de, si en algún caso uno es asaltado, pues pierde menos. Lo ideal sería no ser asaltado, por supuesto, eso sí que está clarísimo. Pero hay ya reportes de gente que está quejándose de que ha sido víctima de la delincuencia, y a veces en plena luz del día. Eso es lo malo, que no hay que esperar a que llegue la noche para que el peligro crezca. A veces el peligro está a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde.